Hoy tenemos a Rian Hinojosa, que nos explicará la ecuación estocástica de Cahn-Hilliard. Cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias por aceptar la plática y muchas gracias a los asistentes. Sé que la mayoría de ustedes no son probabilistas, así que voy a intentar darles nada más una pincelada y los animo a que me interrumpan. Intentaré ser lo más claro posible, levantar la mano o por el chat o lo que sea. Pero bueno, pues esta plática se llama la ecuación estocástica de Cahn-Hilliard, que por cierto había un pequeño error en el abstract que ahorita les comentaré. Y bueno, ay, perdón, voy a mover esto, ya. Entonces, voy a dividir la plática en cuatro partes. La primera, el allegro non troppo. Les voy a platicar brevemente cómo se construye la ecuación de Cahn-Hilliard en el caso determinista. Ahí se utilizan técnicas muy clásicas de ecuaciones diferenciales parciales. Luego voy a hacer un intermedio en el cual voy a intentar darles un curso express básico de movimiento browniano y ruido blanco. Espero convencerlos un poquito de que también hay cosas bonitas en la probabilidad. Y luego ya después de esto voy a entrar a la parte central, andantino semplice, en el cual voy a construir la ecuación estocástica de Cahn-Hilliard conducida por ruido blanco. Y finalmente me gustaría terminar con un alegro vivo en el cual platicaré ciertas propiedades de la solución y además les diré conjeturas sobre problemas en los que estoy trabajando en mi doctorado y bueno, ahí ando sufriendo, están entre abiertos, cerrados, etc, etc. Un poco la idea es que vean cómo ciertas propiedades del movimiento browniano luego las podemos analizar en las soluciones de ecuaciones diferenciales parciales estocásticas. Entonces, bueno, pues comenzamos. Entonces, ¿cuál era el error? El error básicamente era que en el abstract, aquí en vez de decir el laplaciano, decía el gradiente, y entonces yo les mencionaba en el abstract que esta ecuación era muy similar a la ecuación del calor, y pues claro, la relación con la ecuación del calor es que la ecuación del calor, en lugar de tener el laplaciano al cuadrado, tiene nada más el laplaciano, ¿no? Entonces, digamos que la ecuación de Cahn-Hilliard es este operador de aquí, y luego agregamos una f adicional que normalmente me parece que es un polinomio de grado impar o par, no recuerdo. Y bueno, el problema que yo voy a considerar, ya saben que en las ecuaciones diferenciales parciales es muy importante el dominio, vamos a considerar un cuadradito de este tipo y vamos a pedir por lo típico, que haya unas condiciones iniciales y que cumpla estas condiciones homogéneas de Newman en la frontera. Eso básicamente es la derivada normal y lo que nos está diciendo pues es acotar el problema, ¿no? El dominio de la solución. Y bueno, básicamente, esta no es una plática de física, ni mucho menos, pero el estudio de esta ecuación, pues, surgió a través de estudiar un fenómeno de una aleación en la cual, pues aquí dice, dos fases pueden existir establemente. No soy un experto de esto, pero es lo que dicen, ¿no? Los autores de un paper que voy a mencionar. Y lo que sí les puedo comentar es cómo se construye la solución. Y entonces, si ustedes ven el método que se utiliza para construir la ecuación del calor, que es la misma, insisto, solo que esta F la quitamos y este cuadradito es 1, van a ver que la técnica es muy similar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es que primero tenemos que definir el dominio donde queremos que viva nuestra solución y el dominio pues van a ser
las funciones que sean, esto estamos hablando en espacio cuadrado integrables, y en las cuales la derivada normal se anula en la frontera, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, pues, es simplemente construir una base de eigenvectores en este dominio con respecto a este operador, y una vez que sepamos eso, pues se utiliza la técnica clásica, que es decir, bueno, suponemos que la función de Green de esta ecuación diferencial va a vivir en este dominio, y utilizando nuestra base de eigenvectores, utilizamos el producto anterior y etc, etc. Esta es una técnica súper clásica de ecuaciones diferenciales parciales. Insisto, no me quiero detener mucho en esto porque no es el núcleo, pero es interesante, ¿no? Entonces, en dimensión 1, esta es una base de eigenvectores, eh, y en dimensión mayor que 1, se, pues simplemente nos tomamos el producto y funciona. Y estos eigenvectores con respecto al operador laplaciano tienen el siguiente eigenvalor, ¿no? Entonces, pues utilizamos un poco la técnica que les contaba y logramos calcular la función de Green. Entonces, la función de Green es esta de aquí, que como pueden ver, de hecho, insisto, si ustedes sacan la del calor, pues la del calor, que es este laplaciano de acá, tiene asociado este eigenvalor. Entonces, lo que estamos viendo, que era de esperarse, pues tenemos laplaciano de laplaciano, entonces obtenemos exactamente el mismo eigenvalor, pero elevado al cuadrado, ¿no? Y entonces, básicamente, la solución va a estar dada por esto. A ver, aquí estoy siendo informal. Obviamente hay que usar iteradas de picar y bla, bla, bla y tal y cual, pero era, insisto, para darles una idea de clásicamente cómo se construye la solución. Y nosotros, el día de hoy, solo nos vamos a, en el caso estocástico, nos vamos a interesar en algo mucho más sencillo. Vamos a poner condiciones iniciales igual a 0, esto se va a anular. Vamos a pedir que f sea 0, esto también se va a anular. Y sigma va a ser 1. Entonces, eh, es facilito. Y G' va a representar la derivada de el ruido blanco, que es ahí donde está toda la parte interesante del cálculo estocástico, que es lo que les voy a platicar en breves. Entonces, bueno, pues ya les expliqué el caso determinista. Y bueno, este es el artículo en el cual Kahn y Hilliard interactúan por primera vez con esta ecuación. Entonces, bueno, eh, intermezzo. Entonces, les voy a platicar de un proceso que seguramente habrán oído alguna vez en su vida de él, espero, un proceso estocástico, que es el movimiento browniano. Y el movimiento browniano es muy curioso porque cuando uno lo estudia por primera vez, digamos ya formalmente, eh, por lo menos para mí fue como un poco un dolor, ¿no? Y es es como, es difícil, ¿no? Pero poco a poco vas profundizando y te vas dando cuenta que es un proceso que tiene muchísimas propiedades muy interesantes, y como que te vas convenciendo y hasta vas pensando que prácticamente es milagroso porque lo cumple todo, ¿no? Entonces, hoy quería animarlos en ese sentido y comentarle un poquito cuáles son todas estas propiedades que hacen tan especial al movimiento browniano, ¿no? Entonces, primero, pues empiezo por la definición, ¿no? La definición es muy sencilla. Aquí T el índice es tiempo, entonces ve el movimiento browniano, para cada T vamos a tener una variable aleatoria, ¿no? Entonces es un proceso que cumple las siguientes propiedades: que en el 0 vale 0, que tiene incrementos independientes,
y de manera, digamos, infinitesimal. O sea, nosotros podemos tomar los incrementos tan pequeñitos como queramos y siempre va a ser independiente. La siguiente propiedad es que si nos agarramos uno de estos incrementos, esta variable aleatoria es gaussiana o normal, eh, centrada, es decir, tiene esperanza cero, y la varianza es t menos s, ¿ok? Y la última propiedad que vamos a pedir es que tenga trayectorias continuas. Entonces, si uno se pone un poquito a pensar, y ahí es donde yo digo que es la parte contraintuitiva y medio milagrosa y complicada del movimiento browniano, uno empieza a pensar, híjole, es independiente casi infinitesimalmente, pero luego además tiene trayectorias continuas. Eso puede existir, ¿no? Porque uno, y algo muy importante en probabilidad, siempre puede pues, tomar y decir, sea un proceso tal y cual que cumpla tales propiedades, y luego resulta que no existe, ¿no? Entonces, para mí, esto está como entre la frontera de lo existente y lo inexistente, ¿no? Y como que le pides justito, y bueno, evidentemente sí existe un proceso así, si no, no los estaría choreando. Y aquí les pongo una gráfica del movimiento browniano en el cual se ve que es un proceso extremadamente irregular, ¿no? Y de hecho tiene propiedades pues como de fractal. ¿Y qué es lo que nos va a importar y lo va a hacer tan especial? El primero, no es diferenciable en ningún punto, ¿no? Y el segundo, si ustedes calculan la longitud de las trayectorias del movimiento browniano, esto siempre va a ser infinito. Entonces, eso va a hacer que las técnicas clásicas de integración no funcionen. Y por eso se dice que digo, se puede definir más formalmente, pero es como un fractal, porque eh, obviamente si ustedes, o sea, esto no tiene un área definida, no, o sea, más bien el área de las trayectorias es cero, pero la longitud es infinita. Entonces, la dimensión de este objeto eh, está entre 1 y 2, ¿no? Eh, entonces, propiedades muy importantes del movimiento browniano, lo cumple todo. No es diferenciable en ningún punto lo que les contaba. Es un proceso markoviano, es decir, si uno va al futuro e intenta, esto no quiero entrar mucho, pero intenta mirar al pasado, puedes olvidar todo el pasado y nada más fijarte en el último momento, es decir, hay matrices de transición, por decirlo, si no entienden esto no es importante. Es una martingala, eso es importantísimo y eso es la base de gran parte del análisis estocástico. No es importante que sepan lo que es una martingala. Y se puede ver cómo el límite de una caminata aleatoria rescalada. Y esto es muy bonito y es muy importante porque es una generalización del teorema del límite central. El teorema del límite central nos dice, bueno, si tú tienes una caminata aleatoria, converge en distribución a una normal 0,1. Bueno, aquí no solo vemos, digo, rescalando, ¿verdad? Aquí no solo vemos que eso sucede, sino que además podemos tomarnos este piso de acá esté entre 0 y 1, y va a converger en distribución al browniano, ¿no? Y este es el teorema de Donsker, que es muy importante, y les quería poner una pequeña animación de eso para que vieran cómo jala. Ahora sí, ahí está el principio de invariancia de Donsker, que era lo que les decía, rescalando el límite cuando n tiende a infinito de una caminata aleatoria.
y utilizando estos pisos y juntando los puntitos, obtenemos el movimiento browniano, ¿no? Y bueno, a ver, ahora tengo que New Share, presentación, share, ahí está, perfecto. Ahora sí. Y bueno, y lo último que quiero decir de movimiento browniano es el módulo de continuidad que bueno, básicamente, pues lo que pasa aquí es, pues ya les comenté, el movimiento browniano no es diferenciable en ningún punto, pero se puede calcular su módulo de continuidad. Aquí está explicado todo de una manera muy resumida, pero en vez de que sea Lipschitz continua, ¿verdad? Toda función diferenciable es Lipschitz continua, nos queda, digamos que la raíz cuadrada, ¿no? En vez de tener la norma, tenemos la raíz de la norma. Entonces, bueno, esas son propiedades muy elementales. Esta es bastante difícil de demostrar, sobre todo la cota inferior, la parte de abajo. Entonces, esta no se ve en un curso, al menos de que tengan una persona loca como la que a mí me tocó que me lo demostró, pero bueno, en fin. Con eso acabo con browniano y empiezo con ruido blanco. Entonces, el ruido blanco es una especie de generalización del ruido, del movimiento browniano y básicamente es con lo que vamos a integrar. Entonces, esta ecuación es una ecuación espacio-temporal. Entonces, vamos a definir el ruido blanco igual como un proceso, es entre proceso y medida, que va aquí no lo puse, pero va de un intervalo cerrado 0t, rd, los borelianos, a los números reales, y básicamente es un proceso gaussiano que tiene las siguientes propiedades. Primero es centrado, ¿no? Y luego cumple la propiedad de que si nosotros calculamos la covarianza, nos va a dar el mínimo entre t y s, esto quiere decir mínimo, por la intersección de la medida del Lebesgue. Entonces, aquí lo importante es entender que este proceso es con el que vamos a construir la solución. Normalmente primero se construye la integral con respecto al movimiento browniano, pero ahora yo quiero jalarlos a SPDEs, entonces por eso defino el ruido blanco de una vez. Y como lo pueden pensar es, insisto, si ustedes se toman cualquier A, cuya medida de Lebesgue sea positiva, esto no va a ser más que un movimiento browniano rescalado. De hecho, si ustedes se toman el movimiento browniano tradicional, es decir, BDT, BDS, esto nos va a dar el mínimo entre T y S. Bueno, entonces, ¿cómo se construye la integral con respecto al ruido blanco? ¿Cuál es el problema? Ya medio lo expliqué, ¿no? El problema es que las trayectorias del browniano y de los procesos gaussianos en general son muy irregulares. Y entonces eso implica que no podemos utilizar la técnica clásica de Lebesgue-Stieltjes, pero podemos intentar copiar la filosofía y utilizar el análisis funcional y la álgebra lineal con todo su poder. Y Ito, que fue uno de los grandes padres del análisis estocástico, pues se le ocurrió utilizar pura algebrita lineal y a través de una isometría construir la integral. Entonces, tenemos dos espacios. Un espacio de funciones deterministas, que es este de acá, que simplemente son las funciones cuadrado integrables, que espero que ustedes sepan que esto es un espacio de Hilbert con un producto interior que está determinado por esto, ¿verdad? Y luego tenemos otro espacio de Hilbert, que es el espacio de Hilbert más sencillo que se puede definir en probabilidad, que es el espacio de Hilbert de variables aleatorias cuadrado integrables.
que normalmente se denota como L2 de omega y en el cual el producto interior está definido de esta manera. ¿Y qué pasa? Pues el browniano es una variable aleatoria normal y las variables aleatorias normales son cuadrado integrables. Entonces, ¿qué se le ocurrió a Ito? Pues a Ito se le ocurrió, construyamos una isometría entre estos dos y a partir de eso definamos una integral. Que si se acuerdan cómo se construye la integral de Lebesgue, es básicamente lo mismo, porque cuando uno construye la integral de Lebesgue, ¿qué dice? Dice, la defino para funciones indicadoras, luego para step functions y luego te tomas el límite. Entonces, en el fondo, es lo mismo. Si uno asigna a una función indicadora el valor que quiere que tome la integral, y luego las cosas funcionan bien, puedes definirlo en el límite para toda función determinista cuadrado integrable. Y entonces, esta es la base de la isometría, que es lo que pongo aquí. A 1 de 0t cruz A le asignamos esta variable aleatoria y a este proceso, normalmente en teoría de la medida, se le llama Measure Theoretical Induction, inducción de teoría de la medida. Y entonces eso quiere decir que podemos definir la integral pasando al límite para toda función en este espacio. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que la integral de una función en este espacio es una variable aleatoria normal centrada con esperanza cero que tenga esta esperanza. Y esa es la isometría. Algo muy importante. Aquí solo la estoy definiendo para funciones deterministas porque nosotros lo que vamos a querer para definir la solución es integrar el núcleo de Green, la función de Green, que es una función determinista. Pero esto se puede continuar construyendo y definir integrales con respecto a procesos. Y ahí ya las soluciones no van a ser variables normales, ¿no? Entonces aquí como que lo interesante está en la base, y la base es que toda variable normal también se puede expresar como la integral, me parece, de una función en este espacio. Pero bueno, ahorita no, lo importante es esto. Y, bueno, perdón, se me fue. Tenía una imagen en la cual, esta creo que no se las enseñé. Esto es el ruido blanco y en R2, y si se fijan, pues es muy homogéneo, y en todo caso, o sea, aquí lo que tenemos que verlo es como picos y valles, y aquí lo que tendríamos que ver, que era lo que les explicaba, es que si ustedes se van en el eje X o en el eje Y, van a tener una especie de movimiento browniano. Bueno, entonces, este libro es bueno para aprender análisis estocástico y este curso es la base de todo lo que se hace o de muchas de las cosas que se hacen en SPDIs, o por lo menos lo que yo hago, ¿no? Entonces, Andantino Semplice. Esto es rápido. Ya tenemos todos los elementos y entonces ahora sí queremos construir una solución a la ecuación de Cahn-Hilliard conducida por ruido blanco, y con estas condiciones y tal y cual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues en el problema inicial, en el anterior, teníamos G', ahora esa G' la vamos a cambiar por esta W de Y de S, que, insisto, el movimiento browniano no tiene derivada ni el ruido blanco. En el sentido distribucional sí la tiene, si alguien sabe de teorías de distribuciones, al final se construye la misma integral, o también lo que se le llama una solución débil, en ese sentido sí, y decimos que la solución es esta, ¿no? La integral con respecto a esta función de Green, y por las propiedades que les expliqué de la isometría, pues vamos a tener que U, la solución, es un proceso gaussiano centrado con esta función de covarianza. Pero ¿cuál es el problema?
Pues el problema es que, como yo les dije, para poder hacer la isometría de Ito, el núcleo de Green tiene que estar en L2. Y, y pues el núcleo de Green no está en L2 para toda dimensión, eh, que es lo que les digo aquí. Entonces, esta solución realmente solo está definida en dimensión 1, 2 y 3. Y ahí está uno de los problemas, ay, bueno, de las limitaciones de integral con respecto al movimiento browniano. Y entonces ahí viene la pregunta que no voy a tratar hoy, pero nada más les comento rápidamente, que es que este procedimiento, cambiando el ruido por otro tipo de ruido, se puede extender a una dimensión mayor. Y entonces, bueno, somos muy felices porque ya construimos la solución de la ecuación, Stochastic and-Hilliard equation. Bueno, y por último, rapidísimo, les platico eh, a qué me estoy dedicando yo, entre otras cosas, en mi doctorado. Bueno, un problema muy importante es encontrar icotas superiores e inferiores para la pseudométrica definida por la solución, que esto está mal, debería decir esperanza de u de t de x menos u de sy al cuadrado raíz de. Eh, y bueno, los avances que llevo junto con un artículo de Cardon Weber es en tiempo ya encontré la cota óptima, esto quiere decir que está acotado inferior y superiormente por esto. Eh, en espacio, la cota superior yo pienso que ya salió. Si se fijan aquí se ve la dependencia en la dimensión. Y esta beta es 0 cuando B es 1 o 3 y 1 cuando B es 2, que es parte de lo que yo estoy estudiando porque este tipo de funciones se llaman log-Lipschitz y bueno, no están muy estudiadas. Y en la cota inferior, pues hasta ahora solo he logrado llegar a esto y es un dolor de cabeza terrible, pero bueno, así son las matemáticas. Y entonces, si se fijan, esto implica que en dimensión 1, por lo menos, sí es óptimo porque nos queda x menos y al cuadrado. Y resulta que en dimensión 1, al integrar, se suaviza la solución y tenemos un proceso gaussiano que tiene trayectorias derivables. Si se acuerdan, en el browniano les comenté que esto daba, en vez de x menos y al cuadrado, x menos y. Entonces ahora al tener ese cuadrado nos va a permitir demostrar que la solución es diferenciable. En dimensión 2 y 3 ya no es posible por la cuta misma superior. Eh, bueno, esta es mi conjetura. Eh, O sea, yo pienso que la cota superior ya es óptima. Este logaritmo no estoy seguro de si va a aparecer o no, pero bueno, eso, porque hay otras ecuaciones en las que sí aparece arriba, pero no abajo. Eso nos permitiría calcular los módulos de continuidad, ya no voy a entrar en el choro. Y por último, rápidamente, eh, un problema muy importante es intentar entender, eh, tú te agarras la imagen de un conjunto de este proceso, o sea, te tomas copias y la imagen, esto está medio mal explicado, pero bueno, y quieres determinar cuál es la probabilidad de que intersecte un conjunto en el codominio. Y entonces esto nada más se los ponía para decirles que esto que aparece aquí es la medida de Hausdorff. Y la medida de Hausdorff es un intento bastante exitoso de definir esta especie de conjuntos que son como entre una dimensión y la otra, ¿no? Y, y bueno, este resultado, que es en el que yo principalmente estoy trabajando, es en intentar estimar estas probabilidades y siempre nos quedan cotas en términos de medidas de Hausdorff. Y entonces una vez más es una manera de explicar que ahora estas soluciones también son irregulares y tienen este comportamiento como fractal, ¿no? Eh, bueno, este es el artículo de Cardon Weber.
que, bueno, ahí vienen unas cuentecillas interesantes. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Adrián, por la charla. Aplaudimos todos, ¿no? Un poco, que a veces no, Sí. no queda muy bien. Gracias, gracias. ¿Tenemos preguntas? Yo tengo una, pero si Sí. alguien quiere adelantarse, si no la formularé. No. Cuando nos has puesto, justo cuando se ha cortado, digamos, Ajá. nos has puesto el gráfico ese del random walk. Ajá. ¿Puedes volver a la diapositiva en que está el teorema ese? El de Donsker. Sí, porque claro. no me he quedado con el nombre, lo siento. El de Donsker. No. Entiendo que, o sea, esto, claro, el gráfico ese enseña un random walk en dimensión 1, por así decirlo. O sea, estás en los enteros y vas para adelante y para atrás, entiendo. Sí. ¿No? Y eso puedes hacerlo en cualquier dimensión, este paseo aleatorio discreto. Eh, Supongo. Yo no lo tengo muy claro ahora, pero yo me imagino que sí. O sea, tú ahora el problema que estás planteando es Ujú. cómo aproximar el ruido blanco, ¿no? Por ejemplo. Claro. Pues yo, o sea, ahorita no tendría que pensarlo con cuidado, pero Ujú. yo me imagino que sí, porque obviamente, pues en la parte numérica, siempre para simular las soluciones tienes que discretizar, ¿no? Claro. Y seguro debe de haber una forma de hacerlo. Y hay otra construcción del browniano que a mí me gusta mucho y que ya no se las puse aquí, que es usando wavelets. Ujú. Y esa también es padre, esa como que en vez de aproximar por random walks, agarras una base ortonormal de variables normales 0, 1 y bueno, construyes el browniano. Pero yo creo que sí, Vale. sí. Interesante. Es que el gráfico es como súper atractivo, como lo ves directamente. Sí, a ver, Porque si quieren, se los vuelvo a compartir. pero ahora sí tendrás que cambiar de pantalla otra vez. Sí, pero es fácil, ya le aprendí. De hecho, ahí está en Wikipedia, Donskers Theorem. Vale. Claro. Sí, y de hecho, o sea, esto en proba es una técnica muy importante que es como calcular límites universales. O sea, por ejemplo, hay una parte en la que hacen investigación en procesos de ancestría, ¿no? Y hay una cosa que se llama el Kingman Coalescent. Y entonces es bien padre porque ellos, modelan el mirar al pasado y bueno, son unos procesos que se llaman coalescence, pero ellos siempre Ujú. lo que buscan es como hacer la ancestría tender a cuando n tiende a infinito y reescalarlo de tal manera que converja a algo en distribución. Vale. Y bueno, es padre, es una técnica atractiva, bonita. Ok. Pues si puedes, bueno, ya lo puedo buscar si no, el Donskers. Si Iba a no, decirte que lo escríbeme pasaras y por te el lo chat, pero mando, ¿eh? Donskers. Sí, ya lo tengo para luego. Gracias. Donskers Theorem está Ok. en Nuestra web Wikipedia. favorita sí, para aprender de todo. ¿Más preguntas? Sí, yo tenía un comentario sobre el, creo que era el proceso browniano. Ajá, Cuando calculas el módulo de continuidad, continuidad. que te sale raíz de delta por algo. El Sí. logaritmo ¿Eso es C alfa para algún alfa? O sea, no es Lipschitz, pero Claro, es Holder continua, de grado, pero como está el o sea, es logaritmo B de ese, t menos B de S, igual a aproximadamente una constante de la norma de T menos S.
de la raíz. Quiero decir, o sea, si no estuviera el logaritmo sería holder con alfa 1 medio. Exacto. Pero como está el logaritmo, digo, eso me confunde. Es que, ay, sí, es que ese es gran parte también de lo interesante de las trayectorias de los procesos gaussianos, que no te dan exactamente holder muchas veces, de hecho, yo diría que el único que te da holder que yo conozca es el que es diferenciable y que es Lipschitz, pero si no, siempre te aparece como que un logaritmo multiplicando que es como sí es, pero no es, ¿no? Porque además estos términos logarítmicos son muy interesantes porque son, o sea, ay, ahorita no me acuerdo bien la desigualdad, si lo puedes, creo que lo puedes acotar por arriba, por un x a la menos alfa, por alfa, no me acuerdo si tan pequeño como tú quieras, ¿no? Entonces es como algo que es casi holder, pero no holder realmente. Digo, sí. Ujú. Sí. Bueno. La mía se ha quedado muda. No, pero ok, ya está. Sí. Y este teorema, insisto, es pesado de demostrar. Se llama, creo que Levi Theorem, no sé qué, o algo así. Ok, pues si hay alguna pregunta más, y en caso contrario, aplaudimos otra vez a Rian. Bueno, Agradecemos otra vez. no, gracias a ustedes y nos vemos pronto.